Bueno, como veis, estoy grabando el vídeo con el gato en brazos porque porque no quiere bajarse, así que bueno, grabaré así el vídeo. Bueno, buenas a todos, yo soy Daga y estamos aquí en la quinta parte de 1000 mesetas, con la quinta meseta, que esta meseta tiene el nombre de sobre algunos regímenes de signos, ¿no? Esta meseta, al igual que la anterior, está bastante enfocada en cuestiones lingüísticas, en cuestiones relacionadas con el lenguaje, y realmente está una muy relacionada con la otra, ¿no? Si en la anterior, en la de postulados de la lingüística, Deleuze y Guattari exponen una serie de cuestiones acerca de cómo se desenvuelven los actos de habla, cómo se desenvuelve la relación entre enunciación, entre contenido y expresión. Digamos que ahora en este siguiente capítulo van a continuar por esta vía y van a expandir ciertas ideas, van a realmente exponer ciertas ideas que ya estaban latentes o ciertos conceptos que ya estaban, por así decirlo, en proceso de despliegue ya en el anterior capítulo, ¿no? Pero bueno, básicamente, como se llama así la meseta, regímenes de signos, lo que Deleuze y Guattari van a querer hablarnos con esos regímenes de signos es que, si recordamos el anterior postulado, básicamente los signos, digamos, antes de toda lingüística, a ver el gato si quiere bajar, antes de toda lingüística, digamos que al fin y al cabo hay un conjunto o una serie de regímenes de signos que implican una serie de cristalizaciones, de una serie de adopciones a nivel de cómo se ordena la realidad, de cómo funcionarían las diferentes codificaciones. Y un momento, que el gato no sé qué está haciendo, no quiere bajar. Vale, ya baja. Vale, continúo, perdonad. Y básicamente lo que estarían hablándonos Deleuze y Guattari es que, también un poco tratando de oponerse a la teoría no tan famosa del estructuralismo, ¿no? Que a su vez es la que sostiene todos estos autores, tanto estructuralistas como postestructuralistas, ya sea como contestación o continuación, la teoría del significante y del significado, ¿no? Básicamente a ellos tratan de eliminar esa relación de significante y significado como si fuera una relación casi esencial, ¿no? En la cual el significante patata me remite al significado patata, sino que ellos lo que van a hablar es cómo realmente cómo todos los signos remiten a otros signos y no se puede escapar de esa red de significación que, más allá de lo que signifique, implica una relación constante entre diferentes signos, entre diferentes significantes, ¿no? Entonces, la cuestión que nos quieren hablar de Deleuze y Guattari es que también hay, más allá de que haya una serie de semióticas que implicarían a la lingüística, por así decirlo, la semiótica, o más bien los regímenes de signos, no se cerrarían a una lingüística, ¿no? Al fin y al cabo estarían bastante relacionados con la forma en la que expresamos la formalización, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que los diferentes regímenes de signos que existen van a clasificarlos como en 4 apartados sobre todo. Pero antes de pasar a este punto, lo que hay que tener en cuenta es el concepto que ellos elaboran de rostridad, ¿no? Este concepto es muy interesante porque justamente pone en bandeja la cuestión de cómo hay un contenido y hay una expresión, ¿no? Yo creo que además es bastante visual, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, si nosotros imaginamos un concepto del tipo que sea más trascendental, sea más banal, lo que queráis, ese concepto, al implicar un contenido, al apelar a algo en concreto, también tiene un tipo de expresión o una forma. Entonces, en esa relación entre contenido y expresión, lo que nos estaríamos encontrando de que hay una captura, hay algún tipo de rostridad, ¿no? Si lo imaginamos en unos rasgos faciales, yo creo que se ve de una forma clara, ¿no? Lo que diferencia una cara de una persona a la de otra es realmente su rostro, ¿no? Entonces, el hecho de que tú puedas reconocer a una persona, que puedas comprender esa codificación y decir este rostro es conocido o este es desconocido, implica una serie de configuraciones, una serie de formas
que modulan ese rostro y lo hacen con una expresión distinta, ¿no? El contenido, que sería una cabeza con una cara, es modulado haciendo que esa forma, que esa expresión del contenido implique en concreto un tipo de rostro, una rostridad. Pues con los conceptos, ¿no? con las ideas, con todos los signos, con todas las semióticas que podemos imaginar, hay un movimiento similar de rostridad, es decir, hay una apelación, en tanto que las expresiones implican una modificación, una modulación del contenido, ¿no? Pero bueno, pasando a los regímenes de signos, porque los regímenes de signos nos dirán Deleuze y Guattari que son anteriores o que implican a la lingüística, es decir, los regímenes de signos estarían a un nivel más profundo que la mera enunciación, la mera sintáctica, la lógica, ya que los regímenes de signos, por así decirlo, apelarían a las organizaciones de diferentes tipos de significantes. A ver, doy mi opinión sobre este punto, sí que es cierto que es algo enrevesado, pero sí que es cierto que esta parte no ha sido mi favorita. Digo a nivel de los 4 regímenes de signos, tendría que analizarlo mejor, pero me gusta más cómo pasa de los regímenes de signo general a la máquina abstracta. Pero bueno, básicamente van a organizarlo en 4 tipos de regímenes de signos, que va a ser el régimen presignificante, el significante, el postsignificante y el contrasignificante. Realmente hay algunos que me parecen interesantes, pero sí que es cierto que hay algún otro que no sé si es que no lo llevo a comprender del todo, o que a lo mejor es que simplemente no me parecía tan relevante. Pero bueno, sí que es cierto que el régimen presignificante es interesante porque implica una serie de semióticas, una serie de relaciones, de signos, ¿no? de rostrificaciones en la realidad, que no estarían tan dominadas por el significante, sino al contrario, estarían más bien en una fase presignificante, ¿no? Dicen que eran algo más típico, ¿no? de sociedades más arcaicas, primitivas, pero también es verdad que yo creo que de la forma, o por lo menos la forma que a mí me ha sido más vistosa, ha sido cuando han hablado del régimen presignificante como algo a lo mejor relacionado con las drogas o con la significación amorosa, por así decirlo, ¿no? En el hecho de que a lo mejor hay una serie, digamos, de expresiones, de sentimientos, ¿no? de expresiones incorporales, ¿no? Por así decirlo, que trascenderían el significante, que tampoco serían enunciables, pero que a su vez nos dicen algo, ¿no? Entonces yo desde esa perspectiva me parece bastante interesante el régimen presignificante. Por su parte, el régimen significante ellos lo van a tratar como algo como impositivo, como algo que en cierto modo ata el sentido de las cosas a un elemento central o algo que ordena de un modo concreto y no de otro, y por lo tanto eso también tiene un punto de autoritarismo, porque hasta donde yo entiendo, pues el significante o el régimen significante implicaría también pues una asignación de significados en base a una forma que sería a lo mejor esencialista, puede ser, o autoritaria a la hora de obligar a que una cosa tenga que ser eso. Pero bueno, esto también pues tampoco, o sea, no sé hasta mi lectura hasta qué punto llega sobre esto, porque si realmente significara también eso, también podemos entrar en un punto que sí que podría parecer relativismo, ¿no? Yo soy defensor de que Deleuze y Guattari, aunque se les tilde de posmodernos, y aunque haya lecturas de ellos, ¿no? que puedan tender a eso, yo pienso que son autores que no son relativistas. Es más, incluso Deleuze habla de esto en un libro, que él es perspectivista, ¿no? Entonces, más allá del significante concreto, del significado concreto, hacer esta anotación, ¿no? Luego sí que es cierto que el régimen contrasignificante es bastante interesante, porque hablan, digamos, de todo lo que está relacionando más con las dinámicas, con lo nómada y con la aritmética, es decir, con los números, ¿no? Sería más bien todo ese régimen semiótico que estaría más relacionado con aquello que permite enumerar, cuantificar, comprender en base a abstracciones numéricas, ¿no? Entonces, claro, esto estaría en un registro ya diferente, porque implica la contabilidad, es dinámica, es flexible y a la vez como que trata, por así decirlo, de formalizar o de trascender un poco una asignación jerárquica por imposición, ¿sabes? Sino que es más dinámica y descentralizada, ¿no? Y bueno,
más allá, digamos, de los diferentes regímenes de signos concretos, al fin y al cabo el punto, que esto está bastante relacionado con lo que ya hablamos en el punto anterior, la cuestión principal es que cualquier semiótica, ¿no? Entendiendo semiótica como esos conjuntos, ¿no? de signos, ¿no? Que pueden generar ciertas redes o estructuras, ¿no? Que pueden derivar, pues eso, en un lenguaje del tipo que sepa, que sea. Digamos que todas estas semióticas dependen de un régimen de signos, es decir, de un conjunto de estructuraciones de signos que a su vez dependen de unos agenciamientos de enunciación, ¿no? Que son compuestos por agenciamientos maquínicos en un sentido corporal, es decir, en un sentido de un funcionalismo, de una asignación, de una inercia, o más bien de un funcionalismo entre cuerpos incorporales, ¿no? Entonces los agenciamientos de enunciación se verían interrelacionados entre los diferentes... sí, entre el segmento de los agenciamientos de enunciación y los agenciamientos maquínicos. Y bueno, esto también nos remite a lo que hablamos en el anterior vídeo, que básicamente es la función de la máquina abstracta, ¿no? Si es interesante... Claro, esto es... El punto de Deleuze y Guattari en todo esto es que realmente ellos, antes de hacer algún tipo de sintaxis, ¿no? De lingüística, que por así decirlo trataría de comprender las normas, o sí, lo normativo del lenguaje, lo descriptivo del lenguaje, aquello que hace que el lenguaje esté estructurado de una forma y no de otra, ellos lo que van a promover o lo que van a tratar de buscar en todo momento es, o lo que les va a interesar es la pragmática del lenguaje. ¿En qué sentido la pragmática? Pues el hecho de que el lenguaje dependa en última instancia de la flexibilidad que se genera a partir de su uso, y por lo tanto todo el lenguaje depende de formaciones que se van surgiendo, ya sea para modificar lo que existe o para crear cosas nuevas, ¿no? Y eso lo podemos ver de una forma bastante directa cuando pensamos en un nuevo concepto. Me refiero, si ahora mismo yo creo un concepto que es, no sé, papala, no sé si existe esa palabra, ¿no? Papala, ¿vale? Pues las papalas, ¿no? La papala hablaría de el conjunto, ¿no? De nubes que tienen una forma más grande a la izquierda que hacia la derecha, ¿no? Es como una forma más grande así y otra por aquí. Entonces, si en el momento que yo estoy viendo una nube que tiene eso, estaríamos hablando de una papala, ¿vale? No hace falta que tenga sentido, es un ejemplo absurdo. Pero ¿qué vendría a decirnos Deleuze y Guattari, ¿no? Que al fin y al cabo el lenguaje estaría constituido, ¿no? por una serie, digamos, de procesos, de construcciones, de agenciamientos que implican una serie de enunciados y de cuerpos, y que en ese conjunto habría una máquina abstracta que implicaría los conceptos, o sea, implicaría, perdón, toda esa estructuración a todos los niveles ontológicos, que es lo que permitiría diagramáticamente crear nuevas formas y nuevos contenidos, porque hay una posibilidad en la materia de crear nuevas funcionalidades. Es decir, yo ahora en este momento he creado el concepto de papala, por ejemplo, y ese concepto, en cierto modo, diagramáticamente apela a una serie de realidades que antes no se podían apelar mediante un concepto, pero ahora, mediante ese concepto, estaría hablando de algo en concreto. Entonces, ¿qué pasa? Que antes de que haya una lógica, antes de que haya una sintaxis, que haya una semántica o una semiótica, lo que habría a la base es una máquina abstracta que lo que permite es que virtualmente se conjuguen nuevas síntesis y nuevas formas para crear nuevos conceptos o para amplificar las nuevas formas del lenguaje y el modo de interpretar, de concebir, incluso de construir la realidad a nivel de cómo empleamos el lenguaje y cómo, como hablábamos, ¿no? Cómo los actos de enunciación, los actos de habla, ¿no? Como las consignas también modulan la propia realidad, ¿no? En un sentido físico, ¿no? Recordemos el hecho de, pues, sí, el ejemplo que puse del preso, ¿no? Que había sido
apresado pues en el momento que le habían dicho que había quedado condenado, ¿no? Pues antes de que existiera la palabra condenar, ¿no? Por ejemplo, yo no podía enunciar eso, una condena, o yo no puedo jurar una cosa antes de que exista la palabra condenar, o sea, o jurar. Entonces, virtualmente hubo un momento en el que unos seres humanos, por medio de esa serie de abstracciones y por esos niveles de agenciamientos que ya estarían configurados en aquel entonces, estuvo la posibilidad de poder diagramáticamente crear esas nuevas líneas de fuga en el lenguaje para, por así decirlo, expandirse a un afuera en el cual decir, pues mira, yo voy a jurar a partir de ahora. Y el otro le diría, ¿qué es eso de jurar? Y yo diría, pues cuando yo te diga que juro, te quiero decir que lo haré. Lo haré. De lo contrario, ya no puedes confiar en mí. Entonces en ese momento pues uno dice, vale, pues me lo juras. El otro el día siguiente ve que tenía razón, entonces, pues voy a utilizar esta palabra que en verdad está bien. Pues yo te juro ahora qué tal. Entonces, a ese nivel, ¿no? En el nivel más pragmático, en el nivel de simplemente de el uso del día a día, podemos crear, podemos analizar, podemos amplificar los límites del lenguaje a partir del uso que le podemos dar y de cómo comprendemos, porque hay una máquina abstracta que está más allá, ¿no? que rige esos movimientos y porque en cierto modo dirige o produce nuevas variables que pueden tener sentido y que pueden ser acogidas. Ahora bien, en lo personal yo diría que claro, yo por ejemplo he puesto el ejemplo absurdo del, no sé cómo lo he llamado, papala o palala. Eso al fin y al cabo es un concepto absurdo que no sirve para nada, ¿no? Digamos que la posibilidad de la máquina abstracta está ahí para operar. Eso no siempre quiere decir que todo concepto que te puedas inventar pueda ser interesante, ¿no? Pero sí que potencialmente, virtualmente, hay una serie de posibilidades infinita o ilimitada. Por lo tanto, siempre la creatividad en un nuevo conjunto, en un nuevo rizoma de relaciones y de conexiones puede hacer que potencialmente haya una nueva forma de llamar a una serie de cosas o de construir el lenguaje o de modificar la forma en la que llamamos una cosa porque es demasiado larga o porque ya no es utilizada y ya no tiene mucho sentido. Entonces esa modulación depende del uso y a su vez ese uso implica una serie de líneas de fuga, una serie de reacciones en cadena que luego son cristalizadas, que son sedimentadas, estratificadas a partir del lenguaje. Entonces por eso la máquina abstracta es un concepto tan interesante porque en cierto modo es lo que estaría como más cercano al plano de inmanencia donde se sustenta todo y a su vez es la abstracción más grande a nivel de creación o de producción de diferentes agenciamientos que a su vez posibilitan otra serie de relaciones, ¿no? que estarían como más cerca de lo menos abstracto, por así decirlo, ¿no? Así que bueno, ese es el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo. Chao.